En la enseñanza del capítulo 1 de Génesis que empezamos la semana pasada y pueden encontrar en nuestro canal ahí como Génesis verso a verso. El deseo de nosotros es poder entender a Dios desde una perspectiva bien profunda, ¿cierto? Realmente descubrirlo como el mismo pasaje nos lo describe. ¿Se acuerdan cuál fue la primera cualidad o la mayor cualidad con la que es descrita a Dios en el capítulo 1? ¿Cómo qué? Como el creador. El creador. La mayor facultad que nos hace pensar en un Dios es que tenga la facultad de crear algo. Y lo que vimos la semana pasada en el versículo 1, que solamente tocamos ese pasaje, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo profundizamos un montón. La verdad que si nos tomamos el tiempo de ver toda la riqueza que hay solamente siquiera en ese verso. Hicimos una descripción y una, digamos, conceptualización de lo que significa Dios, de lo que se refiere con el principio y el cielo y la tierra, y bueno, cada una de estas palabras que aparecen acá, pero también hicimos una introducción pues, del Génesis. Así que, por un lado, la invitación a que si quieren, digamos que ir en el orden correspondiente, pues que vean primero el video anterior, que está en nuestra lista de reproducción, y hoy veremos, si Dios permite, pues el capítulo 1 ya entero. Es muy interesante, a mí me gusta mucho el Génesis y justamente por lo, digamos, difícil que es, ¿no? Este libro tiene una gran cantidad de comentarios, diversas opiniones, la gente se siente un poquito entre la fantasía, la mitología, la verdad, la ciencia, las pruebas de esto, la creencia y hay mil cosas que hacen que en general pues no haya un consenso, sino más bien se presenta el Génesis como una, digamos, una teoría, ¿no? La teoría del Génesis bíblico y la teoría de, no sé, de tantas que hay en la ciencia como el Big Bang o la teoría de, ¿de qué? De un universo que se infla y colapsa luego y vuelve, digamos, interminable, o, o la de la evolución, y bueno, y tantas maneras de revisar el pasado y lo que pudo habernos traído hasta este presente. No siempre hay un acuerdo entre estas y hace que sea difícil porque la gente se pone en una mitad de apruebo una y digamos defiendo una y esta la rechazo, y generalmente asuntos como esos hacen que las diferencias crezcan al punto de una persona se siente tener la verdad y rechaza al otro porque piensa diferente. Sin embargo, como mencionamos la semana pasada, a veces simplemente leemos lo que queremos leer, es decir, entendemos lo que queremos entender de un asunto y no necesariamente lo que nos está comunicando. Y esto se basa no solamente en lo que dice el texto, sino también en lo que se interpreta del texto y lo que en las herramientas actuales que tenemos mediante el idioma podemos interpretar. La semana pasada hicimos la demostración de cómo, viéndolo desde el idioma siquiera hebreo, hay una gran diferencia de asuntos. En el capítulo 1, entonces, tiene una gran diferencia del resto de la Biblia. Vea que hay una, digamos, una hipótesis documentaria que ya la había mencionado yo en diferentes ocasiones o ya lo había notado y me puse a averiguar sobre esto y en efecto sí, sí se piensa así, que el capítulo 1 de Génesis pues fue agregado posteriormente. Hay varios datos que les quiero comunicar en este respecto. El capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el término Dios, Elohim, en hebreo, está a lo largo de todo el capítulo 1, ¿no? Dice, creó Dios, Elohim, en el versículo 3, y dijo Dios, y llamó Dios, luego dijo Dios, o sea, siempre se refiere a él de una manera muy clara, Dios, que en hebreo es el término Elohim, que ya lo hablamos la semana pasada, es un superlativo de Dios, es decir, los dioses o el gran Dios. Pero sucede algo muy interesante, en el capítulo 2 ya no se menciona de esa manera. En el capítulo 2 dice, en el versículo 4, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Dios, que Yahweh Elohim. Se le agrega un nombre. A partir del capítulo se le agrega un nombre y es el nombre Yahweh. Lo interesante es ver por qué en el capítulo 1 no estaba este nombre y a partir del capítulo 2 sí, ¿no? Y no solamente eso, sino a lo largo del Génesis también hay algunas otras variaciones. Lo que, no solamente el Génesis, sino la Torá,
lo que pues digamos que rompe un poquito con la teoría de que la Torá fue escrita por Moisés plenamente, que es como la tradición judía y cristiana lo sostiene, pero hay evidencia de que más bien ha sido, digamos que documentado, es decir, diferentes fuentes fueron compiladas y de ahí sale la Torá, donde obviamente son diferentes masas, con diferentes maneras en que fueron escritas y simplemente fueron compilados. Y desde ese punto de vista, esto es lo que, digamos que esta hipótesis cuenta. El capítulo uno en particular podría haber sido la última parte, porque tiene una estructura muy diferente. La estructura del capítulo uno es muy impersonal y tiene un sentido, digamos, muy organizado, una estructura literaria diferente donde se repiten incluso versos como hoy vio Dios lo que había hecho era bueno, como hoy fue la tarde de la mañana un día, tarde de la mañana 2 días. Es decir, tiene una estructura muy organizada, lo que haría pensar que fue mucho tiempo después construido a partir de ya personas que tenían, digamos, la intención de eh, armar lo que sería el Tanaj. ¿Y quiénes hicieron esto? Pues esto fueron los sacerdotes después del exilio de Babilonia. Es decir, es muy probable que el capítulo uno haya sido simplemente el orden de las cosas. Es como luego de haber compilado todo, dice, bueno, ahora, según nuestra tradición, según la tradición oral, según como entendemos la creación, lo organizó así. A ese tipo de documentación o tipo de narrativa se le llama la documentación sacerdotal. Entonces, según como se mencione, digamos que las grandes diferencias que separan el orden del Génesis siquiera es, obviamente, su manera literaria de haber sido escrito, la manera a quien está dirigido, la manera en que se narran los eventos y, por supuesto, el uso del nombre. Si viene una visita y nos escucha hablar, ¿tú cómo nos oyes hablar? Uno dice, estos dicen el Eterno, o dicen Elohim, o dicen Yahweh, y vas a otra iglesia, ya dicen Jehová, y dicen Dios, y dicen Jesucristo, y uno nota que culturalmente, ideológicamente, los nombres, aunque signifiquen o representen esencialmente lo mismo, eh, es difícil que una cultura o una congregación o alguien traspase sus límites para adoptar otras si no ves la necesidad. Entonces siempre vas a una congregación diferente y notas eso, la diferencia de comunicación. En unas iglesias hablan de una manera diferente, allá vas a la católica y tiene otra manera, y vas al judío y tiene otra manera, y no solamente a nivel, no sé, de iglesias, sino también a nivel país, a nivel lenguaje, a muchos niveles. Y nadie va a traspasar su manera de hablar simplemente porque sí, ¿no? Lo interesante es que esto se ve manifiesto en la estructura del Génesis. Se nota que hay diferentes escritores que mantienen su manera propia de su época, propia de su momento, de su condición. Así que, para concluir, según esta hipótesis podrían haber unos tres tipos de escritores. Un escritor desde el reino de Judá, en el tiempo antes del exilio, que es la parte más antigua y por lo tanto podría ser del capítulo 2 en adelante, donde se habla de Yahweh Dios, Yahweh Elohim. Es una manera muy personal, se le habla por su nombre. La segunda es donde se refiere a él de una manera como Elohim, de una manera también en algunos pasajes, y se cree que estos vienen desde el reino del norte, porque la parte del pueblo que está en el norte sí era, digamos que más separada de la relación con Dios y por lo tanto también mantenían de esa manera su nombre. La tercera parte es la que tiene que ver con el capítulo uno y su estructura, y se le concede que muy seguramente fue escrita por sacerdotes después del exilio babilónico. Y como ya no es de la primera parte, es decir, del tiempo preexilio, donde los judíos tienen una manera de referirse a Dios, digamos que cada cambio cultural, histórico, nos transforma mucho la manera en que nuestra devoción por Dios. Fijémonos de 50 años atrás, hablemos con un abuelito. O veamos un video antiguo de cómo la gente hacía su culto en su religión. Era muy diferente al presente, pero exageradamente, ¿no? Am, yo recuerdo, las mujeres antes iban a misa con un velo en la cara, por ejemplo, y muchas misas eran hechas en latín. Había una estructura religiosa mucho más, no sé, más formal. Hoy en día uno va a una iglesia cristiana y
es sumamente sensacional, muy bonito, con luces, con, con incluso hoy en día evoluciona incluso más al punto que la parte, digamos que del común se ha metido mucho. Ya las canciones son el vallenato, es ¿cómo se llama? Como el reggaetoncito, pero pues bonito porque se le atenúa con las palabras, pero digamos que esta mezcla cultural es constante, es de toda época. Le puede parecer a uno o no, lo relevante es que cada época tiene su manera de acercarse a Dios y eso es evidente también, por supuesto, en los textos bíblicos, ¿no? Y la tercera parte los escritos del Deuteronomio, que es evidente que también fueron compilados sería eso una cuarta parte, es decir, estaría entonces, la documentaria entonces nos dice, una parte sacerdotal, una parte del reino del norte, una parte del reino del sur y una parte de la ley, que es el Deuteronomio. Y con esto se construye la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces, es importante que lo tengamos ahí, simplemente por eso digo, es una hipótesis que tiene un argumento pues crítico, es la evidencia, ¿no? Es muy evidente la diferencia de estructura del capítulo 1 al 2 y por lo tanto, si nos vamos al capítulo 1 nuevamente, no solamente eso, sino que también el orden de los eventos es diferente al capítulo 2. Es decir, la creación del capítulo 1 es diferente a la creación del capítulo 2. Que para el crítico, digamos que no se esfuerza por investigar un poquito, simplemente dice, ve que se equivocan, ve que la Biblia tiene errores, pero no tiene mayor sentido que entre uno y otro capítulo hayan unas diferencias tan marcadas y no se hayan dado cuenta, como el orden de los eventos. Es decir, la narrativa de cómo pasaron los eventos en el capítulo 1, luego llega al 2 y las dibuja por completo y se salta todo ese orden. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, hay un orden de 7 días de cómo fueron hechas las cosas, donde al sexto día, después de haber en el quinto creado los animales y en el tercero haber creado las plantas, en el sexto día queda al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2 dice que el Señor forma la tierra y luego crea al hombre de primeras, luego las plantas, luego los animales y luego a la mujer. Hay un orden completamente diferente. Entonces, naturalmente es evidente que si hubiese sido primero un mismo escritor, pues se habría notado que se está contradiciendo. Segundo, que si es una revisión sacerdotal, pues obviamente se habría dado cuenta que hay una diferencia en el capítulo 2. Entonces, hay algo muy sencillo. Pues de adrede se escribe así. La pregunta es, ¿por qué hay una diferencia estructural en el capítulo 1 y 2 de Génesis? Ese tipo de cosas las responderemos, pero nos ayudarán a entender el por qué el capítulo 1, que no hemos leído, pero vamos a leer, pues es como es. Así que, habiéndoles dicho toda esta nueva introducción ya no del Génesis, sino del capítulo 1, vamos a avanzar. Me parece muy, me alegra mucho que aquí me acompaña un familiar y me da la oportunidad de expresarle este capítulo con la intención de que le aporte algo, porque quizás nunca le han enseñado este capítulo a la manera que yo se lo voy a enseñar. Y ojalá que te deje una reflexión o algo que te aporte, si así ha de ser, para que puedas conocer al Dios de la Biblia. Si nos fijamos otra vez, si esta es la carátula, si esto es el arranque de toda la Biblia, pues ¿qué quiere hacer esto? Obviamente me quiere presentar al Dios del que va a hablar en este libro. Y en una época como hoy donde es tan difícil realmente decir, pues yo entiendo que hay un Dios, creo, pero no sé quién es, pues es darnos la oportunidad de considerar que si hay un Dios, muy probablemente, y si es inteligente, y si tiene habilidades de conocimiento como nosotros, pues es muy probable, con todo razonamiento, que quiera ser conocido. Es decir, si razonamos acerca de quién pudiera ser el creador, si hay el Dios, si hay, estoy hablando a la manera de quien de pronto no lo sabe o digamos que hay un agnosticismo, una, una, un deseo, o ni siquiera un deseo, un razonamiento que me hace creer que hay un creador, pero no lo profundizo, no sé realmente quién sea y la verdad prefiero no meterme en religiones.
Este, entonces, resulta que también entonces nuestra manera de considerarlo hace que estemos siempre en el límite de no acercarme, ¿no? O sea, como siempre estar en la puerta y no poder entrar. Entonces, justamente por eso este capítulo me parece muy, muy óptimo para eso. Hablábamos entonces, si hay un Dios, ¿qué haría este Dios más allá de poder ser creador, ¿no? ¿Cuál es la superevidencia de que podría haber un Dios? Entonces, volvamos al punto. Si hay un Dios, ¿qué creemos que sea esas cosas que nos hicieran saber que hay Dios? O sea, ¿cuáles son esos, no sé, atributos, esas cualidades que podría tener un Dios como para que digamos, es que esto es lo que yo estoy, esto es lo que me haría saber a mí que hay un Dios? ¿Qué es lo que generalmente la sociedad, incluso nosotros, esperamos de lo que sería la figura de un Dios? ¿Qué es? Denme ideas. ¿Mm? Si alguien dice hay un Dios, uno espera que tenga estas características. ¿Cuáles son, abuelita? Dame una característica única de Dios. Que uno dijera, esto le haría creer a una persona que es Dios. ¿Sí sabes alguna que, podam- que podamos pensar? Si tú, si el mundo busca creer en un Dios, ¿cierto? No lo conoce. ¿Qué característica de esa identidad, de ese Dios, diríamos, es que con esto, por esto es que yo sé que es un Dios, que es el Dios creador? O sea, cuáles son esas cualidades únicas que podría tener un Dios que le hace a uno aseverar que es verdadero? Lo primero es que uno, al abrir los ojos, cuando despierta, que estamos vivos, quiere decir que hay un Dios que nos dio nuevamente el derecho de vivir. ¿Sí? Ujú. Por eso yo cuando me despierto digo gracias Señor por este nuevo día, que me das, que puedo abrir los ojos, estoy viva. Listo, ¿Sí? abuelita. Ese es Ese es un dato muy interesante y es la conciencia de la misma existencia. O sea, no solamente, de hecho, existir ya es el por qué existo, ¿no? Pero el tener la conciencia de que estoy vivo eleva incluso más alto el por qué a mí me da curiosidad sobre mi propia existencia. O sea, uno nunca ve al ruiseñor pensando por qué está cantando en un árbol. es que hay gente que piensa, por ejemplo, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta matazón? Porque nosotros somos los que hacemos lo que nos da la gana. Sí. Nos dio libre albedrío. Entonces también el darnos cuenta que tenemos una Así es. libertad. Listo. Vemos que no debe hacerlo, pero toca hacerlo porque ya no tienen conciencia tampoco, Ujú. que ha endurecido y dice que por haberse acabado el amor es que hay tantas Tanta maldades. maldad. Así es, abuelita. Sí, Entonces vemos que una cualidad importante para creer que hay un Dios es que podamos siquiera razonar acerca de él. Sí, o sea, porque sencillamente podríamos ni pensar en su existencia. Pero hay una evidencia marcada en todo, desde el hecho que nos levantemos y vida. podamos ver y podamos sentir nuestro contexto y todo, nos hace preguntar, ¿dónde está Él? Si hay un Dios entonces, creador, que nos forma y nos da la conciencia para preguntar por Él, ¿tiene sentido que se esconda? O sea, ¿por qué Dios se esconde? Es una pregunta válida. ¿Acaso Dios se esconde? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo... O sea, ¿cuál es la vuelta con Dios? ¿Por qué hay tantas diferencias y por lo tanto tanta negación sobre Él, tanta confusión? ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿No escuchó usted ese que se fue a buscar a Dios allá cuando volaron allá? Que se bajó de esa nave y estaba. Si hay un Dios, ¿dónde está? Y lo buscaba. ¿Sí lo Sí. escuchó? No, 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 abuelita. Claro. Cuando se va, que volaron a la. De la NASA. Sí. Y están allá buscando a Dios allá. Si hay un Dios, ¿por qué no lo encuentro? Digo yo que Dios es tan grande que no lo castiga a uno. Por ejemplo, en ese caso, aquí estoy, lo puede desaparecer, ¿sí o no? Haberlo quitado la vida, haberle hecho algo para demostrarle que sí estaba, pero como Dios no es así, sino es un que espera que uno sea Entonces, digamos que hambre y sed no siempre se tiene, ¿no? Hay una parte larga de la vida en la que uno simplemente vive. Pero llega un momento en que uno tiene esa necesidad de respuestas. Resulta que el Génesis tiene esta parte interesante y es que nos cuenta una historia en la cual parte del mismo creador revelarse o darse a entender
como bueno, yo no me escondo, yo soy luz, no puedo esconderme, es imposible que Dios se esconda. La gran evidencia de eso es lo que nos lleva a preguntarnos si hay Dios, y es que, ¿por qué estoy vivo? O sea, digamos que para yo conocer a Da Vinci no necesito, o sea, yo no sé si él existió porque nunca lo vi, pero sé que existió porque veo sus obras, y veo su arte, sus inventos, la documentación que pues se nos ha presentado como de Da Vinci, pero yo nunca lo he visto a él. Pero es completamente evidente que él está por su evidencia, lo que él hizo en el pasado, en el tiempo que lo haya hecho, en la época renacentista. Entonces, vale la pena preguntarnos, el hecho de que no veamos directamente lo que creemos que debería ser Dios, ¿significa que no está? Pues eso solamente sería tan absurdo como decir, pues que yo no veo a Da Vinci. Y me diría el otro, pero es que vea la Mona Lisa. Sí, pero yo no veo a Da Vinci. Y quedarme con esa idea, pues me pone al nivel del tonto. ¿Por qué? Porque el otro me va a decir, es que no necesitas verlo. Aquí está la evidencia. Igual sucede con el tema de Dios. Ni siquiera no es que yo no vea a Dios. El punto es que yo no veo lo que yo creo que debería ser Dios. Y ese es el punto del estereotipo social, ni siquiera social, sino mental que todos tenemos de lo que debe ser Dios. Primero, ¿qué es lo que nos ha condicionado a pensar que Dios debe ser de una manera o de otra? Entonces, si Él es creador, si Él es el Dios supremo, generalmente lo que uno trata de hacer es volverlo un hombre, es volverlo a la manera, es generarlo de una manera antropomórfica, y como no vemos eso, ¿no? Entonces no hay Dios. Y no hay nada más absurdo, porque ningún humano, con todo su potencial, puede hacer una célula, un átomo, ¿no? Ya existe. ¿Cómo alguien, con qué capacidad, qué facultades, qué esencia debió haber tenido para haber formado algo tan complejo como, pues, como el mismo universo? Entonces, hacerlo antropomórfico es simplemente otra vez el punto de ignorancia nuestra, porque obviamente al no tener algo para ver, algo para entender, pues uno inventa cosas. Es decir, la mente tiene ese punto de rellenar cosas. Es como la vista. Nuestros ojos siempre están rellenando las cosas, o sea, nuestra mente, de lo que no vemos. Y es algo muy interesante. Hay un ejemplo, y es que hay un punto en que tú pasas, o sea, cuando uno mira hacia el infinito, y uno ve aquí el dedo, llega un momento cuando lo mueves que él se desaparece. Llega un momento en que ya no lo ves más, pero no porque se salió de la órbita, sino porque pasa por una parte del ojo que no tiene visión. Sin embargo, uno sigue viéndolo. ¿Por qué lo ve? Porque el cerebro rellena lo que debería estar ahí. Es una facultad que nos permite tener una perspectiva siempre, digamos, visual, y no, am, no, no sé, estrellarnos o cosas así. Y esto es un campo de la, de lo que es el campo visual, de la óptica, muy interesante, que uno no sabe que tiene, pues porque uno nunca ve vacíos en la visión. Ahí está siempre funcionando. Pues pasa lo mismo con esto que estamos hablando. Hay vacíos que siempre buscamos rellenar. Pues esos rellenos no siempre convencen. Y no siempre y no son comunes para todos. Y pasa que cuando nos atendemos a la realidad, si no se compone conforme a lo que nosotros hemos idealizado o imaginado acerca de lo que es ese Dios, pues no creemos. Entonces, concluyo hasta este punto, que muchas veces nuestra falta de creencia de Dios no es que no exista, no es que no lo veamos, sino es que no vemos lo que creemos que deberíamos estar viendo. Es decir, hay un error en la misma formulación, hay un error en la expectativa, y por lo tanto, pues, jamás vamos a ver, ¿no? Como si tú piensas que Dios es verde y tienes un muro blanco, le dice busque a Dios, y pues que no lo veo, porque estás buscando un punto verde. ¿Y si Dios no fuera verde? ¿Me hago entender? Es decir, a veces partimos de un razonamiento inculcado, heredado, cultural, pero no siempre de un razonamiento profundo. Entonces vamos al punto de, si Dios es, pues hay algo que podríamos coincidir en todos. Si Él me ha creado con una capacidad tal como para aprender, para observar y tener conciencia de eso, ¿no creemos que lo habrá hecho para que yo tenga conciencia de Él mismo?
O sea, si Él me dio la conciencia, una muy diferente a la de los animalitos y muy superior a cualquier otro ser vivo, ¿para qué fue hecho esto en mí? ¿Para qué? La respuesta más obvia podría ser, si hay un propósito, pues debe tener destino. Si ese propósito de conciencia es que Él sea conocido, la pregunta es, ¿dónde está Él? ¿No? Y nos haría entender la razón innata que tenemos todos de creer en un Dios. En el sol, en el fuego, en la Virgen, en lo que sea que el mundo te pone como una opción. La pregunta es por qué nosotros innatamente lo buscamos. Siempre queremos un líder, a quien seguir, algo que me indique, como una necesidad paterna, pero esto no es común de los animales, no es común. Llega el animalito a cierta edad y se va de casa y no necesita líder. Hay comunidades como los lobos, donde tienen colectivos y siguen a un líder, pero no por la necesidad humana que nosotros tenemos. La de ellos es por la de supervivencia en colectivo. La de nosotros no necesariamente es esa. Y eso nos pone otra vez a preguntar, ¿por qué yo necesito creer en una entidad superior y creadora, ¿no? Entonces, yo me pregunto si hay Dios el que querría, pues, darse a conocer. En principio, una relación entre dos existe siempre y cuando haya una interacción. Es difícil que yo diga creo en Dios cuando no sé quién es o qué es, y mucho menos decir, tú no sabes que yo amo a Dios. Y pues, ¿qué amas de Él? O sea, si yo parto de creer en un Dios del cual no tengo la más mínima relación, si no sé quién es, pues es una falacia. Tengo la creencia de un Dios. Pues es más honesto decir, creo que puede haber un Dios, a decir, como muchos argumentan, quizás por la misma tradición en la que hemos sido criados, que realmente lo conocemos. Pero en el fondo, cualquiera, pregúntale a un pastor, a un sacerdote, a un rabino, sobre la esencia de Dios y muchos trastabillan, realmente no saben muy bien cómo responderlo. Y se argumenta desde otras creencias, pero no realmente desde el trasfondo. Hay algo muy interesante acerca de la luz. Si tú prendes el bombillo, se ve. No hay otra cosa que decir, se ve. La única razón para no verla, ¿cuál es? Eres ciego. Está prendida la luz, no hay obstáculos. Si no la ves es porque no ves. Pero si está prendido, debería verse, en teoría. Dice la Biblia, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y lo dice, ese pasaje que lo dice Juan, lo dice en un entorno donde habían muchas creencias de lo que fuera Dios. Esto lo dice en un tiempo donde el agnosticismo y otras corrientes filosóficas griegas estaban abordando a los creyentes. Y dice Juan, no se confundan. En Dios no hay tinieblas, Él es luz. Lo que le está diciendo es, debería haber claridad sobre quién es Dios, pero ¿por qué hay confusión? Y viene la pregunta para el presente. Cualquiera me diría, entonces muéstreme a Dios. Entonces, ese es el propósito de este libro. Interesantemente, un libro que hoy en día generalmente se rechaza ya mucho o simplemente se ha reducido al nivel de mitología, leyendas y ficción, es dejar de tener la posibilidad nosotros de conocer a un Dios que podría estarse comunicando con nosotros. Si Dios me creó, ¿qué espera de mí? En esencia podríamos decir que yo lo conozca. Según mis facultades, mi inteligencia, mis capacidades humanas, diría, hay algo que yo puedo hacer, mínimo, y es conocer al que está a mi lado, no, reconocerlo. Entonces, si se trata de una relación con Dios, este libro se va a plantear como eso. Hay una relación donde Él habla, yo escucho, puedo responder. Una relación como con cualquiera. La relación de un hijo con una madre es esta. El hijo no tiene conciencia que su mamá existe a cabalidad, pero la reconoce. O sea, un bebé no entiende qué es mamá, pero sabe que es su mamá. No entiende qué es eso. No entiende el concepto que una persona como nosotros ya adulta pues entiende de lo que es la figura materna. Él solamente sabe que está su madre, pero no sabe qué es exactamente. No sabe dónde arranca y dónde termina, pero sabe cuál es su olor y su voz. Y la mamá reconoce el llanto de su hijo y el hijo reconoce la voz de su madre.
y seguramente con la luz apagada y desde otro lugar ambos se van a reconocer. Hay una relación aunque no se entienda del todo. Eh, Esto de alguna manera es así con Dios. Naturalmente Dios nos conoce a todos, pero nosotros lo conocemos a Él. Estamos en el mismo punto de, pues yo sé que está, pero no entiendo cómo es Él. Y es necesario que madure el niño y que crezca y que entienda quién es su madre y tenga una relación más profunda. Pero la capacidad es innata. La tiene desde el principio, desde la misma fecundación, desde el vientre. Él es arrullado por su madre y es todo lo que él tiene. Nunca ha visto su rostro, pero no hay lugar más seguro que el vientre para él. Incluso cuando nace no hay lugar más seguro que los brazos de su madre, a menos de que ésta sea una mala madre. A ese punto es el que voy. Si Dios me ha creado como un padre y entiende mi ignorancia, mis errores, mi naturaleza, mi incapacidad, mi dificultad, pero Él me ha creado con habilidades que Él conoce que yo tengo para conocerlo a Él. La pregunta es, ¿qué hace para que yo lo conozca entonces? Y con todo esto quiero decirles que esa es la razón de ser de cómo se presenta entonces Dios en este arranque. Es que yo sepa que Él es, que Él me ha formado, me ha creado y que tiene un propósito con el cual o mediante el cual yo pueda conocerlo. Capítulo 2 en adelante es esta historia, la historia de una relación entre Dios y un pueblo. Toda la Biblia se trata de ese mismo asunto. Es una relación de amor entre, como en el caso de un hombre y una mujer, con todas sus tragedias, compuesta de cachos, con desamores, con un amor profundo, con todo lo que eso tiene que ver en una relación humana. Algo así es la historia de Dios y su pueblo. Es una historia llena de todo, es una novela impresionante. Por lo tanto, es una relación. Una relación, si mi esposa quiere conocerme del todo, quizás lo sepa cuando yo sea confrontado en una situación de infidelidad, en una situación de maltrato, en una situación de todas las situaciones posibles. Ella va a saber, él tiene estos límites, en estos casos él es así y es así. La única manera de conocer a Dios plenamente es viéndolo en todas las situaciones. Y la Biblia nos describe todas las situaciones del pueblo, como el pueblo de Dios, el pueblo que está a lo largo de la escritura, cómo pasa por todas las situaciones y cuál fue la actitud de Dios sobre su pueblo en cada una de las situaciones. Y cuando uno observa eso, llega por lo tanto a concluir y por lo tanto a conocer quién es Dios. Es decir, si alguien quiere acercarse a Dios y darse la oportunidad, por lo menos desde el lado del Dios de la Biblia, el Dios hebreo, de darse cuenta de varias cosas. Primero, que Él quiere ser conocido. Segundo, que no sea escondido. Y tercero, que hay digamos que una historia que nos permite comprobar cuál fuera el actuar de ese Dios. Y por lo tanto, si es Dios, sabría qué Él espera de mí y yo qué debería esperar de Él. Es decir, los patrones bíblicos como manera de conocer al Dios invisible, pues es una manera muy interesante, donde no nos deja al punto de, pues no sé, ahí dice que a Él le gusta y no le gusta esto, ¿no? Es más allá de eso, es ver qué dice toda la Biblia, de cuál es su comportamiento y encontrar patrones. Eso es lo que finalmente la ciencia hace todo el tiempo, encontrar patrones. Es la manera de descubrir lo desconocido. ¿Por qué se cree que hay materia oscura, energía oscura? Porque hay ciertas evidencias que nos permiten llegar a sus argumentos, pero no se ha visto, no se conoce. Hay muy poca información de lo que eso significa, sin embargo creemos que está. Entonces, no ver no significa no creer. No ver, más bien deberíamos verlo como la condición para poder ver. Es decir, para yo llegar a alcanzar un conocimiento debo darme cuenta primero de mi ignorancia en ese respecto. Y solamente en esa conciencia podría avanzar a descubrirlo. Pero si yo creo que mi ignorancia es válida para quedarme ahí, pues seamos ignorantes. Es decir, mantengamos los ojos cerrados mientras la luz sigue brillando. Y creyendo que no hay luz. Entonces dice en este primer capítulo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
fue la tarde, la mañana, un día. Y como mencionaba, entonces aquí vamos a ver una descripción desde el punto de vista quizás sacerdotal de cómo fueron los eventos del origen. Pero, en base a lo que también hablamos la semana pasada acerca de lo relativo que es el tiempo bíblico, si nos fijamos aquí, no se cuenta acerca de los astros, sino hasta el día cuarto. En el día cuarto dice, y dijo Dios, sean los astros, el sol, la luna, las estrellas. ¿Cómo puede hablarnos del día 1, la tarde y la mañana, si no existía sol y luna? Si nuestra condición para... De hecho, ahí dice, en ese versículo, dice así, en el versículo 14, dijo Dios, haya lumbres en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, sirvan de señal para estaciones, días y años. Sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Si la razón y propósito de estos astros en la esencia que nos presenta acá es que nosotros podamos medir el tiempo, ¿cómo podía medirse el tiempo en el día 1 si no había astros? Si fue la tarde de la mañana de un día, ¿cuál día? Si no había sol que me midiera ese día, ¿no? Debería hacer reflexionar sobre cuál es el punto de periodo que está midiendo el escritor. O sea, ¿qué es para él un día? Por lo tanto, muchos dicen, no, la creación fue hecha en 7 días de semana. Y otros dicen, no, la Biblia dice que un día para el Señor son 1000 años. Entonces, no fueron 7 días, sino 7000 años. Y siempre hay como un punto de tratar de medir exactamente a qué se refiere un día en la Biblia. Otros dicen, no, es que para Dios todo es posible, entonces la creación pudo haber sido hecha en 7 días naturales. Y el de la ciencia dice, pero es que, bueno, la ciencia nos dice que fueron millones de años. Entonces, ¿cómo se logra realmente establecer un consenso sobre el tiempo? Insisto en que quizás el error ha sido no leer adecuadamente. No leer adecuadamente. Que no se puede, quizás no se haya leído adecuadamente. O más bien, es el supuesto de creer que un día se mide como un día de 24 horas. ¿Cuánto es un día astronómico? ¿Cuánto es un día Sol? ¿Cuánto es un día de Júpiter? Es decir, el día se mide a partir de una referencia. Hay una referencia que nos permite medir un día, pero depende del observador en su referencia. Si no hay sol, si no hay astros, desde el punto de vista que les digo, ¿cómo están midiendo los días? Bueno, vale la pena preguntarnos eso y quizás responder, y si no se está refiriendo a un periodo particular de 24 horas, sino más bien a un periodo marcado por 2 eventos. Fue la tarde y la mañana. Es decir, un evento donde hay oscuridad y pasa la luz. ¿Cómo se le llama a eso? Pasar de oscuridad a la luz, ¿cómo se le llama? Transición, transformación. No había, luego hubo. No había, luego hubo. Donde la métrica no es, por lo tanto, el tiempo en horas. La métrica, entonces, es el periodo que toma la misma transformación. Veámoslo de otra manera, entonces. La Tierra estaba desordenada. Si pensamos en lo que podría haber sido un Big Bang o una teoría de este estilo, pues como ella misma se describe, todo era un completo caos, hasta que de una manera progresiva todo empezó a tener cierto orden, hasta el punto que llega a una estabilidad tal, por lo menos en la Tierra, para que pueda surgir la vida, ¿no? Pero fue un proceso inmensamente largo, ¿cierto? A lo largo, digamos, que del conteo del tiempo que nosotros hacemos. Sin embargo, podríamos medirlo como un periodo. El periodo de la formación, no sé, de la Tierra. Un único periodo, donde no había y luego hubo. Así de sencillo. Un periodo. En este periodo dice que había caos cuando el Señor crea los cielos y la tierra. Es decir, Él crea como cuando llega el alfarero y coge la masilla y no tiene forma, ¿verdad? El alfarero no es que cogió el jarrón ya nuevo y dice lo hice y luego lo vendió. No, él coge la arcilla y por un proceso de moldeado pasa de un estado A a un estado B. ¿Cuánto tiempo le tomó? Pues no importa. El punto es que fue el periodo de transformación. Digamos que para tener un jarrón perfecto para la venta, digamos que hay los siguientes periodos. Primero, el periodo de formarlo, a darle la forma. El segundo periodo de secado. El tercero de horno. El cuarto de pintura y el quinto de exhibirlo, yo qué sé. Son diferentes periodos, independientemente cuánto tiempo hayan durado. No es relevante.
Lo relevante es cómo pasó de un periodo al siguiente. En este periodo del día 1, el término hebreo que se habla aquí para día es yom. Yom. Yom significa, digamos que de una manera muy sencilla, eso, periodo. Ahí está el periodo marcado por la luna, por el sol, perdón, que es el día y la noche, un periodo para nuestro cómputo actual de 24 horas, que nos hace saber que ha pasado el día. Pero el día se marca es por eso, por el sol y la luna. Pero en la misma tierra varía, ¿no? Pensemos en una persona por allá, simplemente más hacia el norte. Si no tuviésemos relojes, ¿la persona cómo sabe que ha pasado el día? Porque se pone el sol. Pero hay lugares donde el sol se pone a las 8 de la noche. Hay lugares donde se pone muy tarde el sol, porque eso depende de la inclinación de la tierra. Si no hubiesen relojes, para esa persona el día pues acabó hasta que se puso el sol, independientemente del tiempo que haya tomado. Es decir que tratar de utilizar una estandaridad, un estándar para medir el tiempo es un error. Sí, ya lo... Sí, no estamos hablando de cómo se miden el tiempo bíblico, ¿no? Entonces el caso es que aquí, ¿qué sucede en este primer evento? Vamos a ver los eventos que suceden en este periodo. Primero, que Dios crea el sol y la tierra, perdón, que crea el cielo y la tierra. Que hablamos la semana pasada, que era el cielo y la tierra, es el espacio y la materia. El cielo y la tierra es el espacio y la materia. Cosas que, interesantemente, también la física nos cuenta que no existían antes de la existencia del universo. Es decir, para que haya universo debe haber este asunto. Debe haber materia, debe haber espacio. Aquí sigue. Y dijo la diosa, perdón. La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. Tercera cosa importante en nuestro universo, la luz. Cuarta, el tiempo. ¿De qué está hecho nuestro universo? ¿Qué es la esencia del universo para medir el universo? Espacio, tiempo, luz, materia. Es algo muy interesante que desde otras palabras y desde otra concepción se pueda establecer algo que la misma ciencia ha establecido, de lo que es esencial para la existencia del universo. Aquí le suma algo que se da por hecho acá, pero que la ciencia busca hoy en día, y es al creador detrás de esto. Sin embargo, vemos como el origen de todo, para que haya la posibilidad de albergar vida o de existencia, deben estar estos eventos: espacio, materia, luz y tiempo. Interesante, ¿no? Luego dice, versículo 6, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El segundo periodo que se enmarca aquí es crear un lugar habitable. ¿Qué se necesita para ese lugar habitable? ¿Qué es lo que tiene que haber para que se pueda vivir, yo que sé, en Marte? Atmósfera. Tiene que haber atmósfera. ¿Y cómo dice aquí que se establece la atmósfera? La separación de las aguas. Es decir, establece aguas aquí en la Tierra, aguas en el ambiente y aguas arriba, las nubes. Lo dice a su manera, muy interesante, pero está hablando de la atmósfera. Para vivir en Marte, ¿qué se necesita? Terraformarlo. Y es una de las intenciones que se plantean muchos para hacer en Marte. Y es generar una atmósfera posible para habitar. Y aquí describe un factor necesario para que haya esto, que es agua. Otra vez, me parece muy interesante que, sin necesidad de acomodar cosas, siendo muy evidente, se establecen cosas que a nivel científico de la época no era posible saber. O sea, se podría generar muchas ideas de cómo podría ser los orígenes y las necesidades habitacionales de la vida, pero están completamente organizadas, por lo menos hasta este punto, en lo que la misma ciencia también nos describe como la necesidad para que haya vida. Entonces, ¿qué hay? Un creador.
se establece que debe haber un lugar, espacio, que tiene que haber materia, la tierra, ¿no? Que tiene que haber luz, factores todos suceden en el mismo instante que se inicia la creación y se inicia el contado del tiempo. Es decir, son factores que van al tiempo, o sea, que van transcurriendo. Espacio y tiempo van siempre de la mano y es lo que nos hace saber que hay existencia. Enseguida dice, para que haya un lugar habitacional, pues que éste tenga atmósfera. Y nos dice que el agua que ya había en la tierra, pues aquí dice desde el versículo 1, que hizo el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces está hablando de una materia en particular o un lugar en particular y es nuestra tierra, que tenía en su misma formación entonces agua en sí misma y que esta luego por procesos geológicos termina separándose y generando una atmósfera suficiente como para que continúe lo que sigue. Dice que eso pasó en el segundo periodo, tarde y mañana, segundo día. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que dé semilla, que esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. El tercer periodo entonces, ¿qué acontece? Que las reuniones de aguas siguen sucediendo en la misma tierra, donde ya no solamente hay atmósfera, sino la deformación geológica hace que se generen los grandes depósitos de agua. ¿Cuáles son los grandes depósitos de agua? Pues los océanos, ¿cierto? Los lagos, las fuentes y las aguas subterráneas, procesos que toman tantísimo tiempo digamos, en acontecer, porque ¿a qué velocidad se mueven las placas tectónicas? ¿Ah? Hay lugares donde se mueve 1 centímetro anual el desplazamiento. Calcule para que se genere un monte, cuántos años, millones de años deberían suceder, ¿no? Hay eventos que son mucho más masivos, como la erupción de un volcán, que hacen que de un momento a otro ya exista una deformación terrestre, pero cuando lo vemos a escala global, la manera en que nuestro mundo está conformado aquí nos da lugar incluso a eventos como la Pangea y cómo la Tierra ha estado siempre transformándose para poder albergar la vida que tenemos hoy. Otra vez, asuntos que jamás podría un hombre en la antigüedad haber pensado, siquiera pensar que no había la concepción de continente siquiera. No existía eso. Pensar que podría estar cambiando la Tierra. Y el otro evento que aparece en este tercer día es que el haber descubierto lo seco, es decir, la posibilidad de una Tierra, no sé, habitable, pisable, empezó a generar plantas. Entonces, de acuerdo a esta descripción, el primer sistema de seres vivos que hubo fue digamos que las plantas, ¿cómo se llama esto? El reino vegetal, ¿cierto? Las plantas. Sí. El primer ser vivo, digamos que habitó, serían las plantas que empezaron a llenar seguramente todos los reinos que no son animales. El reino de los hongos se escribe como una familia aparte, ¿no? Pero digamos, son plantas. Esa ya es una clasificación actual. Pero todos estos tipos de vida fueron posibles porque ya había agua y una tierra llena de ¿qué es lo que tiene la tierra? ¿Qué dice aquí sí, minerales? ¿Qué es lo que tiene la tierra para que hayan plantas? Una cantidad de minerales que ellos pueden empezar a procesar. Pero ese primer reino hizo posible la misma variación de otras grandes cantidades de nuevos, digamos, seres vivos, que en las interacciones químicas de todo esto, pues fue posible. Dice aquí, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años, sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear del día, la lumbrera menor para señorear de la noche. Hizo también las estrellas
Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Este quizás sea el día más extraño. ¿Por qué ubicar los astros un tiempo tan tardío? ¿Dónde? ¿Qué es necesario para que haya plantas? Algo básico, fotosíntesis. Y si está en el día 3 pero no había astros, ¿cómo era posible que hubiese plantas? ¿No? Ese tipo de cosas nos hace pensar, bueno, ahí hay un error evidente. Pero volvamos al punto inicial. Esto no necesariamente es un evento cronológico, sino más bien de periodos. ¿Por qué ubicar los astros hasta este punto? ¿Qué es lo que se está acercando acá? Aquí lo que nos vamos a acercar es lo que tiene que ver con la creación del hombre mismo, ¿no? Y si nos fijamos, los astros tienen, desde el punto de vista que se plantea aquí, en su propósito es con relación al hombre, para que marque días, años, meses, momentos, ¿no? Ahora, en hipótesis nuevamente, ¿por qué hasta ahora describirlo? Una hipótesis es que simplemente la, llamémoslo así, estabilización de la Tierra en su órbita tal como la conocemos, con su luna y con todos los eventos y tal como lo conocemos, podría haber sido, digamos, tardía. No que no existieran las cosas, sino que no tenían eh, su orden o su funcionamiento como actual. Cuando ves ¿cómo se llama esto? Los mapeos de lo que podría haber sido, cómo la luna se gestiona, ¿cierto? Sí, sí han oído de cómo podría haber sido la luna, nuestro satélite, cómo se formó, ¿sí? Que es probablemente que la Tierra haya chocado contra otra gran, en su tiempo de formación, contra otra gran forma de tierra, ¿no? Y esta, en su estallido, separa una parte. Y ese termina con mucho tiempo también. No, eso ya es de meteoritos y cosas que le han caído. Pero se plantea que es probablemente que la Tierra haya tenido anillos, como un Saturno, sino que todo esto termina con el tiempo uniéndose y formando lo que sería la Luna. Pero lo interesante de este tipo de teorías de cómo podría haber sido la formación de la Luna y de muchas cosas es que la Tierra tuvo muchísimo tiempo, eones de tiempo, donde muchos, digamos, cuerpos celestes cayeron en la Tierra, lo que permitieron todo lo que conocemos como la vida de hoy, ¿no? De hecho, esta semana salió por ahí un reporte de un asteroide como, no me acuerdo, como 200 veces más grande del que aniquiló los dinosaurios, del que supondríamos que habría hecho, que cayó en la Tierra, o sea, se descubrieron como rastros de algo como eso, y decía, un impacto tan masivo como eso fue justamente lo que probablemente haya hecho que surja la vida. Es decir, fue un gran fertilizante. O si no, podría ser la Tierra un planeta muerto. Es decir, al punto al que voy es que los eventos astronómicos, todo lo que la ciencia supone, porque pues no lo vemos aquí de cerca, sino más bien allá raspando, ¿no? Los arqueólogos evidencian cosas que nos sugestionan a teorías pues muy razonables e interesantes, todas ellas. Pero que también, si nos damos también la oportunidad de entenderlo a nivel bíblico, pues también nos dan lugar. Y es que la Tierra quizás está en su periodo más tranquilo, pero siempre ha sido llena de grandes cambios sísmicos, climáticos y digamos que cósmicos, que pues no nos cabe el tiempo para medirlo, por el mismo tiempo que tiene la misma Tierra. De hecho, se establece que la Tierra ha podido quizás vivir diferentes eh, eras, ¿no? La era antropocena, la era cretácica, la era no sé qué, y que cada una fue como, ¿qué dice la ciencia que qué pasó con cada una? Fue exterminada. ¿Por qué fue exterminada? Pues por los mismos cambios, los que sean. Una Tierra pues tan activa, aunque parece muy pasiva, pero tan activa, pues ha hecho que se auto-resetee muchas veces. Y si lo vemos desde esa óptica, desde el planteamiento que aquí se da, antes de que la vida como la conocemos, con animales y todo surgiera, ya la Tierra misma podría haber surgido en un punto muy primigenio
Bueno, el caso es que a lo que voy es que otra vez, si establecemos esto como periodos, pues ahí es donde ya no hay digamos que una pelea tan, tan acérrima como siempre se ha marcado entre las diferentes posturas acerca de los orígenes. Lo interesante, lo que me parece muy, muy llamativo de estos capítulos es cómo se concibe de un tiempo tan antiguo una creación periódica en eventos, digamos, tan masivos y en un orden tan interesante. Sigamos, dice luego el 20, ¿cierto? Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana, el día quinto. Luego, en el quinto día se establece la creación de los animales, donde parte de, otra vez, una coincidencia o algo muy interesante con la ciencia. Y es que la ciencia, donde nos dice que inició la vida, en el agua. Y aquí dice, produzca el agua todo tipo de seres vivientes. Otra vez, da, otra vez es interesante ver cómo se define la creación de una manera muy coherente con los hallazgos científicos de cómo podría darse la vida a partir de las aguas. En todos estos pasajes hay mandamientos, ¿no? El Señor le dice, o bueno, en lo particular de las plantas, de los astros y de los animales hay mandamientos, ¿no? De las plantas dice, fructifiquen, fructifiquen. De los astros dice, señoreen el día y en la noche y marquen tiempos. Es decir, mantengan su curso para medir. Y en los animales, ¿qué dice? Multiplíquense y llenen la tierra. Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el día sexto, dice aquí que Dios produce los animales terrestres, ¿cierto? Otra vez, desde el punto de vista de la ciencia, también se describe un tipo de evolución o paso de animales que están en el agua y salen a la tierra y empiezan a arrastrarse, y luego estos pasan, después de tantas eras, a terminar siendo los grandes mamíferos y animales de la tierra. Y aquí dice que luego le dice el Señor, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, animales que se arrastran sobre la tierra según su especie, y dijo Dios, era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto que da semillas, les será para comer. Toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana, el día sexto. Bien, ¿cómo termina este último periodo? Este último periodo es el que tiene que ver con la vida en la tierra, es decir, animales y el ser humano. Y dice varias cosas interesantes. La primera que hay que ver es que dice aquí que cuando el Señor habla acerca del hombre, cambia la forma de narrativa, que es uno de los datos curiosos del Génesis. En todo el capítulo ha hablado en singular. Y dijo Dios, y dijo Dios, sea hecho. Y dijo Dios, haya. Y dijo Dios. Pero de repente aquí cuando se habla del hombre, habla en plural. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. La pregunta es, ¿hagamos quiénes? O sea, ¿con quién estaba Dios para hablar en plural? Este pasaje
donde se enmarca en un plural, a partir de aquí, solamente cuando habla del hombre, vale la pena otra vez que preguntemos, es un pasaje nuevamente que tiene una nueva documentación. Es decir, está todo el texto y alguien más nuevamente viene otro autor y agrega, opción 1. Opción 2, cuando hay una diferente otra vez narrativa, manera de comunicar, es evidente que o hay un nuevo autor o hay una intención con la manera en que se comunica. ¿Con quién está Dios para hablar del hombre? Si nos fijamos, o les recuerdo de la semana pasada que hablamos del término Elohim que aparece para referirse a Dios, yo les dije, es un plural. El término Elohim en hebreo viene del singular El, que significa Dios, o Eloah, y de repente se utiliza en plural. ¿Por qué en plural? Bueno, sucede que en primera instancia el hebreo antiguo no es el mismo actual, y el hebreo antiguo arcaico tiene muchas figuras, digamos, que no necesariamente se adecuan a la gramática actual. Tienen otras maneras de entender las cosas. Y en lo respecto al plural y el hebreo, tiene un asunto muy interesante con el superlativo y el plural, que ya les había comentado, pero lo recuerdo porque es interesante y es importante. Como cuando hablamos del agua, que fue el ejemplo que les dije, en español decimos en singular el agua y nos referimos a toda el agua. En hebreo se dicen las aguas, ¿no? Maim. Y tiene una razón de ser interesante, es porque el agua es un gran cuerpo de aguas. Aunque tú tengas un vaso de agua, esa tiene todas sus mismas cualidades que el agua de los océanos. Y siempre se va a hablar entonces como el cielo, no el cielo, sino los cielos, Shamaim. Y cuando hablas del creador no hablas de Dios, sino de los dioses. Pero no porque hayan muchos dioses, sino porque es el gran Dios. Otra vez, es un término que entonces denota superlatividad, que denota profundidad de un asunto. Por eso, el término hebreo para Dios es en plural y Dios se encarga de decirnos que es un singular. ¿Cómo en qué pasaje? Dice el pasaje, escucha Israel, Yahweh tu Dios es uno. Él mismo se encarga de decirnos, no hay dioses conmigo. Yo hago todo. De hecho, hay un pasaje que lo dice así. Yo soy el Señor tu Dios y no hay Dios fuera de mí. Yo hago todas las cosas. Yo doy y yo quito. No hay dioses conmigo. Yo traigo la vida y traigo la muerte. No hay nadie que haga esto. Yo lo hago. Leámoslo por un segundo. Eso está en el Salmo como 98. Hay varios, pero creo que en el Salmo 89. Em, no, perdón, esto es en Deuteronomio. En Deuteronomio. Y, a ver, hay uno de estos que dice aquí en el 32:6 de Deuteronomio, así pagas al Señor, pueblo loco e ignorante, no Él es tu Padre que te creó, te hizo y te estableció, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos, te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Bueno, venga, para no darles vueltas, ayúdame a buscar el texto. No, aquí está. Dios juzgará a su pueblo, por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quede siervo ni libre. Dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que ustedes se refugiaron, que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense y les ayuden ellos y les defiendan. Y dice aquí, entonces veamos este texto, dice así, vean ahora que yo soy. Capítulo 32, 39 de Deuteronomio. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, y hasta ahí. Entonces, vean ahora que no hay dioses conmigo. Entonces, sumado a muchos otros pasajes, la Biblia nos declara que aunque el término para referirse a Dios es en plural, no significa el Olimpo, pues, de los muchos dioses. Al contrario, él mismo nos dice, hey, soy uno.
Pero entonces, ¿cómo entendemos la figura de Jesucristo, de Yeshua? ¿No? Que es una de las grandes acusaciones de diferentes creencias, entre ellas el judaísmo. Los cristianos son idólatras porque tienen dos dioses, incluso tienen tres, desde el punto de vista de la Trinidad, de los que ven esta figura, donde se establecen como pues tres dioses en ese orden de ideas, que son uno. Entonces, este tipo de, digamos, de dificultad para entender lo que uno cree, pues puede, desde un punto de vista, llevarlo uno al límite de la idolatría y desde otro al de la ignorancia. ¿Cómo se entiende esto? Pues les voy a dar aquí algún dato interesante. Si el término Elohim que se refiere a Dios es un superlativo, pero también de la cavidad de un plural, nos hace ver la opción de dos en uno, o por lo menos más de uno, ¿cierto? ¿Cómo? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dice la escritura, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Estamos en un plural y se habla de un uno. Dos serán uno, ¿cierto? En otro pasaje por allá Juan dice, el mismo Señor dice, Padre, yo te ruego que ellos, mis discípulos, sean uno en mí, así como yo soy uno en ti. Es decir, ¿cómo se entiende la concepción hebrea o bíblica de la unidad? ¿Qué es ser uno? ¿Cierto? En hebreo para esto se describe con el término ejad. El término ejad nos da la oportunidad de entender de lo que significa este concepto de una unidad compuesta. De una unidad compuesta. Y finalmente poderse medir como unidad. Por ejemplo, si nos fijamos en la creación de Adán, dice allí, en el 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, aves del cielo, bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿no? Y dice aquí, y creó al hombre a su imagen, varón y hembra. Al hombre a su imagen, varón y hembra. Nuevamente, dentro del concepto de lo que es Adán, cabe el hombre y la mujer. Por eso se traduce como la humanidad. Una humanidad, otra vez, compuesta. Entonces, dados estos ejemplos, quiero decir que la razón de que ahora se hable en plural es porque quizás aquí se expresa el sentido de la unidad compuesta de lo que es Dios. ¿Dios es una unidad compuesta? ¿Cómo es esto posible sin caer en la idolatría? ¿Cómo es posible caer en esto, a creer en esto, perdón, sin colapsar con lo que la misma Biblia nos dice? Yo soy Dios y no hay dioses conmigo, no hay Dios fuera de mí. ¿Cómo entendemos esto? Y a la vez que vemos allí los evangelios y Yeshua dice, ¿por qué me dices muéstranos al Padre? ¿No sabes que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre? Dice Yeshua. Y por esto era acusado de idolatría y de blasfemia. Tú te crees Dios, le decían a él. Y evidentemente no entendían lo que era la figura del Mesías. Los apóstoles, de esto hablé mucho en la predicación anterior. Ellos dicen, finalmente entendemos que Yeshua, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Para concluir este punto, quiero decir que la posibilidad de que Dios se refiera en esta manera plural es para que entendamos que nuestro propósito de haber sido creados, ¿no? ¿Cuál dice ahí? Para haber sido hechos conforme a la imagen de Dios, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y en nuestra semejanza en plural. Pero ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Y cuál es la semejanza de Dios? ¿Por qué ahora sí utiliza un plural? Porque aquí da la cabida de que veamos a alguien que no está aquí presente en nuestra noción de lo que es Dios. Es decir, una parte de Dios que es visible, una parte de Dios que es comprensible. Cuando leemos toda la Biblia, cuando descubrimos esta parte visible de Dios, ¿a quién nos encontramos ahí? Ah, abuelita, cuando tú quieres hablar de la parte visible de Dios, ¿a quién te encuentras ahí? ¿Mm? La parte visible de Dios en la tierra. A Jesús, ¿no?
Es decir, cuando piensas en Jesús, que es como lo conocido, y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy la puerta, y Él siempre se pone entonces en su doctrina como, yo soy la única conexión con Dios. Encontramos que para conocer a Dios se necesita conocer a Yeshua, a Jesús. Entonces, si Él es la imagen del Dios invisible, podemos decir que para conocer a Dios yo tengo que sí o sí poder ver al Mesías. Es decir, es mediante Él que se conoce el Señor. Entonces, hacer al hombre a la imagen y semejanza del Creador. Por eso los apóstoles dicen, a fin de que seamos constituidos a imagen, a la altura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? La razón de la misma creación. ¿Quién es? Yeshua, el Mesías. Entonces, concluimos que lo que dice este pasaje acerca de ser hechos a la imagen de Dios es ver el ejemplo en Yeshua, es tener la imagen de Él, andar como Él anduvo, caminar como Jesús anduvo, andar sus pisadas, seguir sus enseñanzas, dar el fruto que Él nos dijo que diéramos. Es la manera en que nosotros nos damos cuenta que nuestro propósito de existencia ha sido cumplido. Por último dice, vio Dios lo que había hecho y fue bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Y establece un último periodo. Ese periodo, ¿cómo se le llama? El reposo. Y aquí diríamos, ¿cuándo fue el reposo? Ese periodo, ¿cuándo se ha dado? Si lo hemos visto todo desde un punto de vista científico, donde hubo cabida para toda la creación, y estamos en una en la que estamos nosotros, ¿cuándo fue el día séptimo? Podríamos concluir que el día séptimo no ha pasado, pero se anuncia, como toda la Biblia de principio a fin anuncia. Y es lo que todas las culturas y todos los pueblos y todo el mundo espera finalmente, y es que será más allá. Y es que después de la muerte, ¿qué ha de ser? ¿Pasará algo? Muchos simplemente descansan en decir, pues no será nada más, y hasta ahí darle dar más vuelta al asunto. Pero la fe en general de los pueblos y de los que creemos en el Señor es esto. Y es que hay un sentido de nuestra existencia. Hay un propósito. Ese propósito aquí en el Génesis se describe como el reposo. Y acabó Dios de su obra. Descansó. Y finalmente todo lo construido, todo lo hecho fue bueno en gran manera. Pero si vemos a la humanidad, ¿cómo es la humanidad? ¿Es buena o mala? ¿Usted cómo califica a la humanidad, abuelita? Cuando ve lo que está pasando hoy en día y todas las épocas, ¿cómo nos calificamos? Seremos... Han perdido la conciencia y se han dañado. Nos hemos dañado. Y uno, pero dice el Señor, y vio lo que había hecho era bueno en gran manera. Uno ve la humanidad y uno dice, ¿somos buenos en gran manera? Uno dice, pues como que no tiene mucha coherencia. Pero si todos fuésemos a la estatura del varón perfecto, Yeshua, si todos andáramos como Jesús, si nos comportáramos como Él y diéramos el fruto de Él, ¿podríamos ser calificados como buenos en gran manera? Sería otra voz, ¿no? Pero el fruto de la humanidad es de muerte, es de mentira, es de maldad constante. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Pues volvemos al punto del sentido de lo que es un periodo. Fue la tarde y la mañana. Es decir, la humanidad está en transformación constante. ¿Cuál es el propósito de ese ser final, ese humano final? Para la razón de que hayamos sido creados. Para ser hechos a la imagen del Señor. O sea, hasta que la humanidad no tenga en su reflejo el ser como el que lo ha creado. ¿Y cómo nos ha creado el Señor? Pues lean los evangelios y vean cómo anduvo Yeshua. Fue un hombre íntegro, fiel, bueno, misericordioso, justo. Y entonces te haces una idea de lo que Dios espera que tú seas. Que tengas la capacidad de creerle a Él y de seguir sus pisadas. El día que la humanidad entienda esto, y bueno, hay muchos que han entendido eso y ahí es donde entendemos el punto de que, digamos que no todo está perdido, que hay una parte de la humanidad que tiene conciencia de esto y que busca a Dios por lo tanto y busca ser transformado a ello y no se conforma con ser como malvados, ¿no? Y llevar una vida mala, sino de cambiar y corregir. Pues ahí está la esperanza. A fin de que al cierre de toda esta historia, el día que haya de ser, cuando sea, entenderemos que Dios habrá juzgado el mal. Es decir,
todo lo que terminó en aquel tarde y mañana no será contado siquiera. Lo único interesante es el resultado final. Es como cuando el químico, ¿no?, coge sus ingredientes, sus elementos y va a sacar un producto final. Este tiene unos procesos de transición, donde en algún momento quizás tuvo que bullir, en otro momento tuvo que haber sido centrifugado, en otro momento pasaron mil cosas. Y nada de eso importa, lo único que importa es el producto final. Alguna parte se tuvo que haber filtrado, otra decantado, otra se tuvo que haber separado y excluido. Y el resultado final es lo único que importa. Ese resultado final es lo que se escribe aquí como un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo que nos da propósito. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Para ser hecho a su imagen. ¿Qué significa ser hecho a su imagen? Andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Conócelo. Conócelo. Santidad. ¿Y qué es andar en santidad? ¿No? Entonces, digamos que esto genera otro tipo de preguntas. Y es ya de tipo, ¿cuál es el fruto que yo debo dar entonces para entender cuál es mi propósito en la vida? Y eso es lo que abre la puerta al estudio de la Biblia. Porque ella marca ese camino. ¿Cuál es el camino para entender mi propio propósito? Entonces, si alguien quiere conocer al Dios de la vida, debe saber varias cosas. Primera, que Él quiere ser conocido. Él no se esconde. Segunda, que quítese de la mente tanto estereotipo, tanta dogma, tanta vuelta y simplemente dése la oportunidad de leer. Lea la Biblia y pregúntese si Dios es, y es un ser racional, y es un Dios que espera algo de mí, ¿qué espera? Y entonces busque hacer eso que Él está esperando y obtendrá un fruto. Finalmente ese es el punto. Hay la promesa de un fruto. ¿Cuál es el fruto de hacer lo correcto? Hay cosas muy evidentes. ¿Qué pasa si tú vives una buena vida? Pues te va a ir bien. ¿Qué pasa si vives mal? Pues te va a ir mal. Son cosas muy lógicas, ¿no? Si tu vida te la pasas en drogas, en hurtos, en corrupción, pues tu vida quizás va a ser muy corta y muy trajoneada. Pues si tú vives bien, ¿no?, haciendo bien tus negocios, sin pereza, en orden, edificando, cultivando el amor, ¿cómo te va a ir en la vida? Pues muy probablemente te va a ir muy bien. Vas a ser una persona exitosa, con honor. Cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Muy, digamos que básicas. Pero a veces nos perdemos la vista de las cosas importantes. Así que esto nos inspira a hablar de un término que hemos mencionado y es la sabiduría. La sabiduría. De hecho, Proverbios declara, con sabiduría hiciste el mundo, le dice al Señor. Tú hiciste, la sabiduría estuvo en tus manos y te acompañó cuando hiciste todo, la sabiduría. Y nos damos cuenta que entonces la manera de Dios tratar con nosotros en nuestra propia libertad es mediante sabiduría. Así que el principio del temor a Dios es la sabiduría. Así que mis hermanos, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza del capítulo 1 del Génesis. Hay tantísimas cosas por decir, pero pues la idea también es avanzar. Si nos damos la oportunidad de pensar en nosotros como seres existentes y que tenemos habilidades y dejamos de menospreciarlas y usarlas mal, no creemos que tenemos un gran potencial. ¿No ha visto el potencial humano? Lo que se imagina lo hace. Es increíble, ¿no? Todo lo que parece ciencia ficción hoy se está materializando de una manera increíble. El potencial humano es hermoso y es un don de Dios. Si nuestro propósito humano se desecha en pasarnos la vida haciendo pues lo que no da fruto o no un fruto bueno, luego no nos molestemos con Dios y digamos, tú nunca estuviste en mi vida. Me parece algo muy, digamos que es una actitud muy ingenua, muy torpe y vacía. Más bien preguntémonos, ¿no ha estado Dios golpeando y golpeando en nuestras vidas? Y nosotros siempre cerramos los ojos, apagamos y nos damos cuenta que Él ha estado una y otra vez insistiendo en nosotros. ¿Qué nos impide verlo? Orgullo. Quizás es algo tan básico como no, la culpa no es que Él no se deje ver. La culpa es que yo no lo quiero ver. Pero luego digo, es que tú no te muestras, Dios. ¿No se muestra? ¿Será que no? ¿Será que no lo ves en el amor de tu madre? ¿No lo ves en tus capacidades? ¿No lo ves en el aire que respiras? ¿No lo ves en la lógica que tiene el mismo universo? ¿No lo ves en todo? O sea,
Si decimos, otra vez como el ejemplo de Da Vinci, que aún con todos sus inventos y sus vueltas, decimos es que nunca existió, pues es negar la realidad misma. Y negar la realidad misma, pues es un problema mental. En el sentido de que no tengo la capacidad de ver mi realidad. No la concibo como los demás. Mi realidad ha sido obstruida porque yo no quiero creerla. Y generalmente, si tú vas a un médico por este asunto, te van a decir, vaya al psicólogo. ¿No? Es un problema de no entender la realidad. Así que yo estoy seguro que ninguno quiere verse así. Lo que tenemos que hacer es más bien ser más conscientes. Que una vida en el camino de Dios, pues te va a traer un fruto muy diferente de aquel que no escoge ese camino. Y no por venganza de Dios, sino por un asunto obvio. Si mi hijo escoge el buen camino, pues seguramente le va a ir bien. Si escoge un mal camino, le va a ir mal. Y no porque yo sea un mal padre, sino porque él escoge mal. Que no nos pase eso y luego culpemos a Dios. Él no tiene ninguna culpa. La culpa es de nuestra elección. Así que, mis hermanos, escoge ahora la bendición para vida o la maldición para muerte, dice la escritura. Este camino está en nuestras manos, está en todos los hogares. En cada hogar hay la posibilidad, detrás de un celular hay la posibilidad de leer. Que por lo menos haya la curiosidad y no digamos es que yo nunca me enteré, yo nunca supe. Que tengamos la posibilidad de darnos nosotros mismos el conocer a nuestro Dios que está presente siempre. Que tengan todos una linda semana y bendiciones. Shalom para todos.